Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Es para mí un honor, un placer estar nuevamente con ustedes en Perú Plagas. Muchas gracias a los organizadores por invitarme un año más. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto nuevamente para compartir una ponencia con ustedes, esperando que ustedes y sus familias estén muy bien. El tema que les traigo para hoy es lo que debemos saber de los rodenticidas para utilizarlos con éxito. Realmente esto conlleva muchos factores, el uso correcto de los rodenticidas, y vamos a tratar de abarcarlos en el poco tiempo que tenemos el día de hoy. Muy bien, entremos en materia. Vamos a ver, ahí está. La primera pregunta que se me vino a la mente cuando me hablaron sobre este tema es que lo primero que requerimos es que el rodenticida sea eficaz. Para que el rodenticida sea eficaz, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta también, pero lo quise resumir en 5. Número 1, tenemos que conocer muy bien la plaga. La plaga de roedores es una plaga sumamente difícil de controlar y nunca la vamos a eliminar, pero hay varios aspectos que hay que tomar en consideración. Tenemos que tener un muy buen manejo del concepto de manejo integrado de roedores. Ahora lo vamos a desarrollar más adelante. Tenemos que conocer muy bien lo que es la formulación y proceso de fabricación del sebo rodenticida. Esto porque no siempre vamos a utilizar las mismas formulaciones y es importante conocer el proceso de fabricación para saber cuándo utilizar determinado rodenticida. Debemos de tener un conocimiento amplio de los diferentes ingredientes activos, porque también pues cada caso es diferente, cada grado de infestación es diferente y por ende debemos de utilizar los ingredientes activos que sean acordes a esas situaciones. Y finalmente, vamos a hablar un poco sobre la importancia del respaldo del fabricante. Todos estos 5 factores son los que yo considero más importantes al momento de, de elegir o más bien de utilizar un rodenticida, un sebo rodenticida. Vamos a tratar de irlos desarrollando uno a uno a través de estos 40 minutos que tenemos el día de hoy. Muy bien. Bueno, y el primero es conocer la plaga de roedores, como lo habíamos apuntado. Estas fotos estas imágenes son alusivas, obviamente, pues aquí tenemos el templo Karnimata, que es un templo en la India sagrado, donde la rata es sagrada. Y bueno, y tenemos aquí los actores de cine, ¿verdad? En este caso Ratatouille. A manera de mofa, pero bueno, realmente es conocer la plaga, es todos los aspectos que involucran la plaga, su biología, su comportamiento, el uso de sus sentidos, porque todo eso va a ser importante al momento de considerar un rodenticida. Muy bien, entonces surge la pregunta, ¿por qué es importante el control de roedores? Estoy seguro que la gran mayoría aquí presente conoce muy bien la respuesta, pero nunca está de más hacer un repaso al respecto. Y bueno, básicamente lo hacemos porque es una plaga que genera muchísimo impacto a nivel económico en diferentes segmentos del mercado, segmento profesional urbano, segmento pecuario, segmento agrícola. Y bueno, y está el tema de salud pública. Recordemos que el roedor es vector de más de 50 agentes infecciosos, los cuales los puede acarrear en su cuerpo, en su pelo, en el hocico, bueno, en las excretas, en la orina, etcétera. Y bueno, cada año se descubren más agentes infecciosos, dentro de los cuales hay bacterias, virus, eh, agentes helmínticos, etcétera. O sea, hay muchísimos. Entonces, es importante tomar siempre en consideración esta situación también al momento de hacer nuestras inspecciones, tomar las medidas del caso, utilizar guantes, utilizar mascarilla, en algunos casos utilizar lentes protectores, etcétera, ¿no? En el tema de los daños, pues son cuantiosos. Definitivamente el impacto económico que pueden generar los roedores es cuantioso. Y bueno, yo creo que al final del día ese es el mensaje que tenemos que nosotros trasladar a nuestros clientes. No es un tema de que vamos a ver un roedor
y que no queremos verlo, no, o sea, es un tema también económico y que afecta al bolsillo al final del día. Y obviamente el tema de salubridad. Entonces, bueno, es importante recordar lo que son los daños estructurales, ¿verdad? Los daños estructurales, eh, básicamente, eh, no sé si ustedes han visto una madriguera, pero algunas de ellas parecen o asemejan un edificio de apartamentos. Realmente tiene compartimientos eh, bien diseñados, hay que decirlo así, con diferentes cámaras. Y realmente las madrigueras afectan todo. O sea, afectan básicamente lo que son los cimientos, la base de los edificios, de las instalaciones, causan daños en las aceras, en los sistemas de alcantarillado, en las líneas de tren, en los diques, en fin, en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar, va a haber un problema. Por supuesto que está claro el tema de la afectación de los incendios, ¿verdad? Y es porque el roedor, por su naturaleza, por su biología, necesita roer y muchas veces lo que roe son los cables eléctricos. En ese caso, pues obviamente va a haber un cortocircuito y eso va a generar un incendio. Se estima que más o menos el 20% de los incendios que no tienen una causa aparente, luego de la inspección de los bomberos, se le atribuye a los roedores, ¿verdad? Que roen los cables y generan el cortocircuito. Entonces, eh, eso como un dato que estoy seguro que ustedes tienen en consideración. Este dato siempre me gusta compartirlo, lo que es contaminación de los alimentos. Los roedores contaminan básicamente 10 veces de lo que comen. O sea, por supuesto que hay una afectación desde el punto de vista del consumo, pero es más el tema de contaminación. Si tuviéramos, por ejemplo, una infestación de 100 ratas, eh, estas pueden consumir aproximadamente 1.4 toneladas de alimento al año, si son ratas de peso promedio, no como el espécimen que tenemos acá. Esta no es una rata promedio, definitivamente no. Entonces, imagínense ustedes, eso tienen que multiplicarlo por 10 y estaríamos hablando de 14 toneladas contaminadas de alimento al año. Eso ya es mucho dinero, ¿verdad? Y bueno, normalmente una infestación de este tipo a veces no solo son 100 ratas, también vamos a tener músculos y vamos a tener de pronto una combinación de 2 especies de ratas o 3 especies de ratas. Entonces, al final esto es dinero, esto afecta al bolsillo. También se dice que más del 20% de la reserva de alimento anualmente es afectada por daños o contaminación de roedores. En otras palabras, si no hubiese contaminación, si no hubiese roedores, no existiese, eh, no existiese eh, problemas de hambre en el mundo, básicamente. Entonces eso es importante tomarlo en consideración. Muy bien, vamos a continuar acá. Entonces vamos a lo que es el comportamiento del roedor. Lo primero que hay que decir es que el comportamiento del roedor es nocturno, ¿verdad? El de la mayoría de los roedores, en este caso los roedores sinantrópicos. Y es importante mencionar que son animales criptobióticos, en otras palabras, son muy activos de noche, ¿sí? Y se mueven rápidamente. Ahí, como pueden ver en el video, pues ahí tenemos un caso severo de infestación. Y bueno, como siempre digo, lo más importante es que podamos hacer una inspección, ojalá de noche, ¿no? Para ver toda la actividad. Al ser roedores, los roedores prácticamente ciegos, pues ellos ven aproximadamente una quinta parte de lo que ven, de lo que puede observar un ser humano. Los demás sentidos están altísimamente desarrollados. Entonces, hoy quería compartir también la importancia de los sentidos en el roedor, porque pues tenemos que tomarlos en consideración al momento también de elegir un rodenticida. Y bueno, vamos a entrarle al tema de los sentidos muy rápidamente, pero básicamente para tomarlos en consideración. El primero es el tacto, el que quiero compartir el día de hoy. El primero es el tacto. Lo más importante es recordar que los roedores poseen vibraces, que no son, les decimos bigotes, ¿verdad? Pero realmente no son bigotes, son vibraces. La mayoría o los más grandes se encuentran
cerca del hocico, ¿verdad? Y básicamente lo que hacen los vibraces es identificar las rutas de paso, por dónde debe pasar el roedor, identifican el peligro, ¿verdad? Fuentes de alimento, etcétera. Y lo que hacen es crear imágenes en 3D en el cerebro del roedor. Los tienen localizados a través de todo el cuerpo, no solo en el hocico y en la cara, a través de todo el cuerpo. Inclusive hay estudios que dicen que también los tienen en la cola, ¿verdad? Lo cual les permite tener eh, una mejor idea, ¿verdad? De dónde están posicionados y, y por dónde deben de pasar, ¿verdad? Vamos con el sentido kinestésico. Probablemente ustedes lo han escuchado anteriormente. Eh, lo más importante de este sentido es, funciona como un sexto sentido en el roedor. Básicamente lo que hace es que el roedor memoriza los movimientos musculares para desplazarse de un lugar a otro. Y bueno, ahí está el ejemplo básicamente del laberinto, ¿verdad? Donde el roedor le ponemos una fuente de alimento y memoriza los movimientos musculares para ir del punto de partida al punto de llegada, ¿verdad? Esto es muy importante porque esa memorización de los movimientos musculares se crea en un ambiente donde ya de pronto el roedor se siente sumamente confortable y adaptado. No es un sentido que se desarrolla siempre. Y también es importante tomarlo en consideración porque muchas veces el roedor cambia esas rutas de paso, ¿verdad? Entonces, al roedor cambiar su ruta de paso, nosotros también debemos de modificar nuestra estrategia de manejo integrado. Entonces, tengámoslo ahí presente porque es algo que de pronto nos puede afectar nuestro programa. El olfato, importantísimo. Recordemos que el olfato, los roedores se comunican por feromonas. Esto es básico. Básicamente es un sistema de comunicación y lo utilizan para todo. Para lo que es el estado de la colonia, comportamiento reproductivo, para identificar individuos extraños que no son pues básicamente de la misma colonia, con lo cual pues es importante mencionar que en los roedores hay todo un sistema social, ¿verdad? Y no es cierto que hay reproducción entre ratus y ratunovérgicos o músculos. Ellos tienen su colonia, inclusive no aceptan individuos de otras colonias de la misma especie. Entonces, tener eso presente porque muchas veces creemos bueno, al ser animales altísimamente prolíficos, se puede reproducir con cualquier otra especie y no es así, ¿verdad? Y eso es importante también recalcar el tema de las feromonas, ¿no? Que básicamente generan también lo que son señales de alarma, donde hay fuentes de consumo, etcétera. Entonces, es un sentido sumamente fino o estricto, mucho más desarrollado que el del ser humano, por lo cual es importante tenerlo en consideración. Un aspecto importante es que las ratas son más atraídas a las esencias, ¿verdad? A lo que huele rico, digámoslo así popularmente o coloquialmente, que al gusto, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo de un atrayente que tiene nuestra compañía. Eh, Se llama Provoke y tiene la fórmula para rata. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración, ¿verdad? El gusto, de esto ya lo hemos platicado también en pasadas ponencias, y tal vez lo más importante es decir que tienen un umbral de detección sumamente bajo, mucho más estricto o fino que el del ser humano. Para todos los 5 sabores básicos pueden detectar hasta 250 partes por billón, lo cual es realmente impresionante. Y tienen preferencias alimenticias también. Importante mencionar que los ratones, o sea, el músculo, son más atraídos al gusto, ¿verdad? Y aquí tenemos una fórmula que es el Provoke Mouse, que básicamente es estrictamente para ambos músculos. Entonces, aquí ya vamos viendo algunos aspectos importantes, ¿verdad? No todos los rodenticidas deben de ser iguales, porque, o más bien, los rodenticidas deben de tener, eh, eh, los que formulamos rodenticidas debemos de tener en cuenta todos estos aspectos, porque no es solo el gusto, sino también el olfato. Tenemos que tener en cuenta el sentido kinestésico, los vibraces, etcétera. Esto no solo para los rodenticidas, sino para las estaciones de cebado, para las trampas de golpe, trampas de goma, etcétera. Bueno, ese era el primer concepto. Segundo concepto, eh,
debemos de manejar el tema del manejo integrado de roedores, por sus siglas en inglés RPM, se las dejo ahí porque de pronto lo van a ver así en alguna otra publicación y demás. Y básicamente yo lo resumo en 5 pasos. Hay otros profesionales que lo hacen diferente, pero a mí particularmente me gusta hacerlo así. Y, y básicamente el número 1, que es la inspección, ¿verdad? Una adecuada inspección. Ahora vamos a desarrollar todos estos 5 puntos. Número 2, todo lo que son mecanismos o procesos de exclusión. Número 3, lo que es cebado y trampeo, que ahí es donde vamos a ingresar con el rodenticida y los productos no tóxicos que tengamos a la mano. Vamos a procurar controlar y hacer una reducción de la plaga posteriormente. Y como punto final, lo que es el mantenimiento y monitoreo durante todo el año. Importantísimo también, ¿verdad? Y bueno, como ven, todo esto es cíclico, ¿verdad? Y hay que estarlo repitiendo, porque la plaga de roedores no la vamos a eliminar nunca, siempre va a estar ahí. Lo que vamos a procurar, y es parte de nuestro trabajo, es controlarla, más no eliminarla. Muy bien. Entonces, hablemos, sí, pues muy rápidamente de las inspecciones. Recuerden que aquí vamos a tocar solo puntos básicos, ¿verdad? No podemos desarrollar mucho por cuestión de tiempo. Yo siempre digo que lo más importante es que nos tomemos el tiempo en las inspecciones, ¿verdad? Le decimos a la persona que nos está atendiendo en la cuenta que por favor nos dé el tiempo para hacer todo el recorrido, tanto a nivel de techo, a nivel de piso, entre paredes, etcétera. Muy importante preguntar, o sea, a mí me gusta ir con un checklist, ¿verdad? Eh, donde podemos preguntar aspectos como si han hecho cambios recientes en las edificaciones, cuáles rodenticidas u otros productos para roedores han utilizado anteriormente, qué tipo de roedores han observado, qué tipo de alimentos son los que están atrayendo al roedor al lugar del problema, etcétera. O sea, llevar ese checklist de preguntas puede dar mucha información y nos puede permitir tener un buen primer paso para el programa de manejo integrado de roedores. Sobre todo es importante la comunicación, ¿no? No generar falsas expectativas en el cliente, decirle las cosas como son, explicarle qué es lo que pretendemos hacer una vez que ya tengamos el programa en mano, para no crear falsas expectativas. Eso realmente es importante. Muy bien. Algunos de los aspectos que vamos a identificar en las inspecciones, bueno, el cebo con S, que es una combinación de entre grasa y suciedad del animal, de la rata, y pues obviamente nos va a indicar la ruta de paso. No todas las veces es tan visible como en estos casos, y a veces tiene un olor característico, entonces siempre tener en cuenta eso. Luego están lo que son las roeduras. Bueno, como ustedes bien lo saben, los roedores tienen que desgastar sus incisivos porque estos crecen aproximadamente 1,27 centímetros al mes. Eso es un crecimiento sumamente acelerado y puede llegar hasta 30,5 centímetros en 2 años. Eso es realmente impresionante. En ese caso, pues, obviamente, el roedor necesita roer, ¿verdad? Y eso es importante para que lo tengamos en cuenta también a la elección de un rodenticida. Y ahora ustedes van a preguntarse por qué, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien, esto es prácticamente lo que vamos a identificar. Los roedores pueden morder o roer a través de cualquier superficie. Hay bien ejemplos de inodoros, de concreto, de tubos, etcétera. O sea, realmente la fuerza, la presión que ejercen en sus incisivos es impresionante. Bueno, y por supuesto lo que es identificar las rutas de paso por medio de los excrementos y la orina. Aquí vamos a identificar la actividad, ¿verdad? Entonces nos puede decir dónde está la dirección del desplazamiento del roedor, el tamaño de la colonia. En el caso de la orina es importante mencionar que los ratones producen hasta 5,6 ml al día, imagínense. Eso solo músculos, ¿verdad? Lo peor de esto es que los roedores orinan y defecan muchas veces al día y lo hacen en diferentes lugares. Entonces, a veces hay que tener eso en consideración. Pero tiene la ventaja de que nos puede indicar la ruta de paso, ¿verdad? Eso es importante siempre tenerlo en consideración. Bueno, el tema de la inspección, ¿verdad? Otro día lo podemos desarrollar con más profundidad, pero sí tomémonos siempre el tiempo para hacer una buena inspección. Lo que son métodos de exclusión, pues obviamente es evitar
que el roedor ingrese, ¿verdad? O sea, hacer cerramientos, o entre comillas, lo que llamamos popularmente cerramientos, evitar estos hoyos en las paredes, en las celosías, tener esto sellado. En lo que son los tejados también, ¿verdad? Tener en consideración el estado de las canoas, este tipo de tejas que tienen estas ondulaciones y permiten que el roedor ingrese muy fácilmente. Y bueno, también tener en consideración no dejar espacios entre la puerta y el piso, porque para un roedor es sumamente sencillo poder pasar por ahí. Donde pasa la cabeza, pasa todo el cuerpo por la gran flexibilidad que tiene su cuerpo, ¿verdad? Entonces, importante todo esto. En realidad, en exclusión es muchos aspectos que tenemos que considerar. Obviamente, eh, se sabe que el roedor consume lo que le deja el ser humano, todos los desperdicios que le deja el ser humano. Así es que tratar de mantener el área limpia, ¿verdad? Tener un buen manejo sanitario, ver cómo están el tema de los vecinos, ¿verdad? Si hay charrales a los alrededores de las instalaciones, árboles que a veces son excelentes escaleras para ratos. Entonces, todos esos aspectos, tenerlos siempre en consideración en el caso de los procesos de exclusión. Lo que es cebado y trampeo, bueno, aquí pues, tienen imágenes ustedes de lo que son productos no tóxicos, estaciones de cebado, estaciones de goma, trampas de golpe, lo que son cebos no tóxicos, en este caso el Ditex y el Provoke, Rat y Mouse que les mencionaba anteriormente. Obviamente la idea de esto en el programa de cebado y trampeo es combinar o complementar con el rodenticida, como lo vemos aquí en las imágenes, ¿verdad? Yo siempre digo que el tema de los roedores es una plaga difícil de controlar más, y nunca la vamos a eliminar. Entonces es declararle la guerra a los roedores, es ir a la guerra con todo lo que tengamos. Entonces, no solo con el rodenticida, tenemos que complementarlo bien con lo que son las herramientas no tóxicas. Es algo que es un tema que podemos desarrollar en un futuro con mucho gusto. Luego viene lo que es reducción de la plaga y finalmente lo que es monitoreo y mantenimiento. Aquí hay algo básico. Recordemos que siempre se va a competir contra fuentes alimenticias que de pronto son más atractivas que un rodenticida, ¿verdad? Aquello que lo atrajo en primera instancia al lugar del problema. Entonces, es muy importante, muy importante que utilicemos cebos frescos, ¿verdad? Si no utilizamos cebos frescos, va a ser muy difícil que podamos competir contra esas fuentes alimenticias. Entonces, de eso se trata el mantenimiento, ¿verdad? Monitoreo y mantenimiento. De pronto podemos hacer cambios de ingredientes activos ya en lo que es proceso de mantenimiento o disminuir la cantidad de cebos a utilizar, pero vuelvo a lo mismo, siempre utilizar cebos frescos. Muy bien. Vamos al punto 3, formulación y proceso de fabricación del cebo. Vamos a ver por qué es importante esto. Y básicamente es saber utilizar las diferentes formulaciones en el momento correcto. Por cuestiones de tiempo, hoy me voy a concentrar en lo que son bloques extruidos, pero muchos de los puntos que vamos a tocar también son importantes para formulación en pellets, para formulación en cebo blando, en líquido, en cebo en cereal, etc. En el caso de los bloques extruidos, que son los que más utilizamos en la industria profesional urbana, lo más importante son los siguientes puntos, a mi humilde entender. Número uno, el poder de atracción o palatabilidad que pueda tener el rodenticida. Ahí es importantísimo evaluar cuáles son las materias primas que utiliza determinada marca o fabricante para lograr atraer al roedor, tanto desde el punto de vista de esencias como desde un punto de vista de gusto, ¿sí? Y por eso toqué el tema de los sentidos anteriormente. Número 2, tiene que ser un cebo denso y compacto y ojalá con los con los bordes afilados en ángulo de 90 grados, como los podemos visualizar acá en las imágenes, ¿verdad? ¿Esto por qué? Recordarán que hablamos sobre la naturaleza del roedor, de que necesita roer, ¿verdad? Para desgastar sus incisivos. Al roedor le va a encantar tomar, así como lo tiene este roedor en la imagen, un rodenticida, un cebo en sus manos, ¿no? Y poder empezar a roerlo,
¿verdad? Eso es básico y les aseguro que muy pocos fabricantes lo toman en consideración, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Y pues número 3, la resistencia a diferentes situaciones a que se puede implicar un ruenticida, lo que son temperatura y humedad eh, eh, del ambiente, ¿no? Y que eso nos asegure que el ruenticida va a resistir por muchos días, ¿verdad? Y que vamos a tratar de mantener ese cebo fresco. Entonces, es importante. En ese apartado, pues, quería compartirles esa información sobre los ensayos requeridos para registrar un ruenticida. Básicamente me voy a concentrar en los requisitos de Perú. En este caso nosotros tenemos el Final Blocks y el Final Pellets, que son dos ruenticidas a base de broifacum. Importante mencionar que DIGESA aceptó los estudios realizados bajo los estándares de Estados Unidos, que son sumamente estrictos. O sea, la EPA en Estados Unidos nos demanda un amplio gama de estudios de toxicología, propiedades del producto, estabilidad de almacenamiento y sobre todo pruebas de eficacia, ¿verdad? En ese caso, estas mismas fueron las que utilizamos en Perú. En caso de nuestros productos superaron el 95% de mortalidad en estudios de laboratorio con ratas y ratones, ¿verdad? También se hacen estudios en los cuales se hace un desafío en condiciones controladas. Básicamente, eh, se deja el cebo por más de 15 días en un horno a 38 grados centígrados y más o menos a una humedad relativa del 95%, que son condiciones sumamente difíciles, ¿verdad? Y en las cuales pues, se evalúa la resistencia del ruenticida, no solo desde un punto de vista de ingrediente activo, sino también de materias primas. En ese caso, nuestros ruenticidas alcanzaron más de un 80% de mortalidad, lo cual es sumamente alto para ese tipo de condiciones, ¿verdad? Se los quería compartir porque es algo que también me preguntan mucho y nunca tengo la oportunidad de pues, poderles compartir esa información. Muy bien. En cuanto a la matriz alimenticia que utilizamos en los bloques, esto es importante mencionar que nosotros utilizamos diferentes matrices para bloques, para pellets, para cebos blandos. Esta es la matriz que utilizamos para los bloques extruidos. Y básicamente aquí tenemos lo que son agentes endulzantes, en lo que son harinas y cereales tenemos más de 7 diferentes ingredientes. En el caso de semillas tenemos aproximadamente 6 semillas. Tenemos antioxidantes, tenemos subproductos de origen animal, esto es como fuente de proteína, porque recordemos que muchas veces tenemos que competir contra alimentos balanceados que son altos en proteína, ¿verdad? Entonces, en ese particular es importante tener un rodenticida que también maneje esa posibilidad. En lo que son ácidos grasos, bueno, utilizamos ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿verdad? Como fuente de energía. Y lo que son agentes conservadores para resistir a las condiciones del tiempo y agentes contra hongos para evitar que el rodenticida se llegue a contaminar rápidamente. Entonces, en otras palabras, es un alimento completo, ¿verdad? Tiene básicamente todo lo que debe tener un alimento y eso pues definitivamente hace la diferencia al momento de un programa de manejo integrado. Perfecto. Entonces aquí pues vamos a ir rápidamente. Aquí lo más importante es que ustedes tienen que tomar en cuenta en un cebo rodenticida. Número 1 es procuren que ese rodenticida que están ustedes adquiriendo, el fabricante sintetice su propio ingrediente activo. ¿Esto por qué? Porque eso les va a generar a ustedes confianza y les va a asegurar que el producto tiene un estricto control de calidad. En el caso nuestro es así. Eh, y que también tenga un altísimo desarrollo a nivel de materias primas. En el caso nuestro, nosotros utilizamos de 18 a 21 materias primas o ingredientes inertes en el rodenticida y eso pues genera variedad en lo que es la experiencia sensorial del roedor, ¿verdad? Al final del día lo que requerimos es eso, que el roedor consuma y que pues pueda ser atraído al rodenticida. Ok. 4, conocimiento de los ingredientes activos, importantísimo, ¿verdad? Hay diferentes ingredientes activos. En este momento, los que están liderando la industria son los anticoagulantes de segunda generación, en este caso,
De pronto la bromadoliona, el brodifacoum, son los que más conocemos o los que más encontramos en la industria, pero es importante conocer o recordar más bien que hay otros, ¿verdad?, que nos pueden ayudar en ciertos momentos en los cuales los requerimos. Vamos a hacer una clasificación rápida, ¿no? Los rodenticidas crónicos básicamente son los rodenticidas anticoagulantes. Lo que hacen, que ustedes lo conocen muy bien, es evitar que la sangre coagule, generando hemorragias internas y eso va a provocar la letalidad. Básicamente lo que hace un rodenticida, un anticoagulante, es unirse a la enzima que echa a andar todo lo que es el ciclo de la vitamina K. Al unirse a esa enzima, lo que hace es bloquear ese ciclo y bloquea la formación de vitamina K. De ahí donde vienen las hemorragias internas, ¿verdad? Eso pues, es algo que podemos explicar con más detalle en otra ocasión. Y están lo que son los rodenticidas agudos. ¿Por qué agudos? Porque matan muy rápido alrededor, ¿verdad? Su nivel de letalidad es diferente, ¿verdad?, a la de un anticoagulante, y pues obviamente el mecanismo de acción es diferente. Yo les llamo inhibidores metabólicos porque básicamente lo que hacen es interferir en procesos químicos en el organismo, provocando fallas en lo que son tejidos y órganos. Y como le dije anteriormente, provoca la muerte muy rápidamente. Vamos a hablar rápidamente sobre algunos de ellos. En el caso de los anticoagulantes de segunda generación, importante mencionar que la mayoría de los que encontramos en la industria tienen la misma concentración, 0.005% de ingrediente activo, y las DL50, o sea, la dosis letal media, anda alrededor de 1 miligramo por kilo en la mayoría de los anticoagulantes de segunda generación. Importante mencionar que vamos a encontrar las muertes más o menos a los 4 días de haber ingerido la dosis letal. Yo siempre digo que me gusta establecer un promedio de 3 a 5 días por una cuestión de seguridad. Ahora, muchas veces los primeros síntomas se dan mucho antes del día 3, pero bueno, siempre es bueno manejar un backup de información, principalmente si lo estamos visualizando con un cliente, ¿verdad? Muy bien, hablemos sobre la brometalina. Este no es un anticoagulante, es considerado una neurotoxina. ¿Por qué? Porque impide la movilización del agua desde el cerebro y la médula espinal, causando que los tejidos se hinchen. Al hincharse los tejidos, pues obviamente hay disfunción y eso genera la letalidad. Entonces podemos decir que ataca principalmente el sistema nervioso central. Lo que pasa es que la brometalina bloquea la formación de ATP, que es la molécula de energía de las células, y eso impide que se desarrolle todo este procedimiento que les expliqué anteriormente. Lo más importante acá es que los primeros síntomas se observan muy rápidamente. Estamos hablando que la muerte del roedor va a ocurrir a los 12, 24 horas después de haber ingerido la dosis letal, que es un promedio de 10 gramos, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de la guerra, bueno, yo diría que la granada de mano de nuestra compañía. Realmente, pues, para hacer knockdown de población, para bajar población, es una maravilla, trabaja muy, muy bien. Y pues a mí me encanta utilizarlo básicamente para eso, bajar población y luego cambiar a un rodenticida anticoagulante, ya sea de segunda generación y primera generación, las herramientas que tenga a la mano, ¿verdad? Muy bien. Y el otro, lo que les quería traer hoy, diferente, es la vitamina D3 o colecalciferol. Básicamente, es una excelente alternativa para cebar en lugares donde hay prevalencia de aves, ¿verdad? Esto es algo que le va a gustar a los ambientalistas, pero básicamente no se ha encontrado indicios de envenenamiento secundario con este ingrediente activo. Entonces, eso es importante mencionarlo porque bien sabemos que tenemos siempre auditorías, ¿verdad? Y hay auditores que siempre nos andan buscando por una opción de este tipo, ¿verdad? También lo considero un inhibidor metabólico. Básicamente lo que hace es incrementar los niveles de calcio en sangre. ¿Por qué? Actúa básicamente en 3 dimensiones, en el intestino delgado, el riñón y los huesos. Al combinar esas 3 acciones, lo que hace es que incrementa los niveles de calcio en sangre y esos exceso de cationes, porque tiene carga positiva, luego van a buscar un órgano meta, en este caso los riñones y el músculo cardíaco.
generando pues la letalidad 3 a 5 días después de haber consumido su dosis letal. Esto es lo más interesante, que genera letalidad 3 a 5 días después, ¿verdad? Exactamente igual que un anticoagulante de segunda generación. Pues obviamente la dosis letal media es, eh, es mucho mayor, ¿verdad? Que estamos hablando de un promedio de 23, 24 gramos, pero bueno, es un producto diferente y es un producto que ya estamos haciendo las gestiones para tenerlo habilitado para el Perú, ¿verdad? Entonces, pronto van a escuchar más sobre este ingrediente activo. Y eso es importante también, ¿no? Generar nuevas alternativas, ¿verdad? La compañía trabaja muy fuerte en ese aspecto de generar nuevas alternativas o nuevas herramientas para el control de roedores. Muy bien, el punto 5, que es lo que es el respaldo del fabricante. Y esto lo quise traer el día de hoy porque siempre me preguntan, Andrés, mira, ¿por qué no hablas un poco de por qué tu compañía es diferente en el mercado? O sea, ¿qué hacen ustedes diferente? Pues obviamente no les puedo compartir todo, pero quisiera compartir algunos de los aspectos más importantes. Y yo diría que lo más importante de nuestra compañía es el, 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 la visión que tiene la compañía, ¿verdad? La innovación. Y básicamente para eso manejamos un departamento de investigación y desarrollo sumamente desarrollado, valga la redundancia. Yo les puedo decir que conozco lo que hacen otras compañías. Por ética profesional no hablaré de ellas, desde luego. Les voy a hablar sobre lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y por qué considero que eso hace la diferencia en un seguro denticida o en un producto no tóxico, cual X, que ustedes puedan recibir en determinada ocasión. Y número uno, voy a hablarles rápidamente sobre los servicios técnicos. Por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en esto, pero importante es hacerles saber que tenemos un equipo de desarrollo de producto, biólogos de laboratorio, biólogos de campo y un equipo interdisciplinario de información y cumplimiento técnico. ¿Qué hacen el equipo de desarrollo de producto? Básicamente, desarrollar nuevas formulaciones, participar en lo que es el proceso de producción y manufactura y ensayos, ¿verdad? Lo que son los biólogos de laboratorio trabajan en lo que es eficacia en buenas prácticas de laboratorio que tiene nuestro laboratorio, estudios de toxicología, ensayos con animales vivos, literalmente tenemos nuestras ratas y ratones de laboratorio, ensayos de las propiedades físico-químicas del cebo, que eso es importante estarlo evaluando, y ensayos de los productos de la competencia. Definitivamente testeamos nuestros rodenticidas versus todos los que ustedes conocen, ¿verdad? Tenemos lo que son los biólogos de campo. Esos básicamente generan pruebas de eficacia junto a controladores de plagas autorizados en Estados Unidos, ¿verdad? No les voy a mencionar cuáles, pero les puedo decir que las grandes franquicias a nivel mundial trabajan con nosotros para el desarrollo de productos. Eh, se, se trabaja en desarrollar los sitios de evaluación en campo, ya sea a nivel pecuario, agrícola y urbano, donde se hacen ensayos de palatabilidad, ensayos de eficacia del cebo, ensayos de lo que son los productos o herramientas no tóxicas y ensayos de atractabilidad, ¿verdad? Que al final del día es lo que va a generar que el roedor consuma el rodenticida. Y tenemos lo que son el equipo de información y cumplimiento técnico. Básicamente atienden consultas de nuestros clientes a nivel mundial, atienden problemas si es que los hay, dudas de nuestros clientes, consultas a nivel general, etcétera, ¿no? Entonces, este es el equipo de servicios técnicos. Ahora vamos a lo que es la parte química, donde tenemos químicos de procesos, químicos analíticos y operadores químicos. ¿Qué hacen los químicos de procesos? Bueno, básicamente trabajan en lo que son síntesis de nuevos métodos para la creación de rodenticidas y otros tipos de productos. Los analíticos trabajan en lo que es la concentración del ingrediente activo, asegurarnos que siempre tenga esa concentración que nosotros ofrecemos. Trabaja muy fuerte en lo que es aseguramiento de calidad, soporte para registros en todo el mundo. Atendemos, ellos, o más bien ellos atienden necesidades de los clientes y estudios de la química del producto de acuerdo a las buenas prácticas de laboratorio. Y finalmente los operadores químicos básicamente proveen de los ingredientes activos a la cadena de suministro del cebo o la cadena de fabricación del cebo, implementan la síntesis química a escala de planta y utilizan los reactores
esos reactores para múltiples procesos. Son los encargados de operar los reactores, que son reactores que cuestan varios cientos de miles de dólares y entonces solo operadores químicos autorizados pueden utilizarlos. Entonces, es importante, quería traerles esta información porque me preguntan de dónde sale tanta tecnología. Bueno, y básicamente aquí es un resumen, ¿verdad? De lo que hace nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo, pero hay mucho más detrás. Les puedo asegurar que es gente muy profesional, es un equipo interdisciplinario realmente impresionante y de aquí es donde sale toda la tecnología que ustedes ven en el campo. Perfecto. Entonces, a final del día, lo que buscamos nosotros como compañía fabricante es aseguramiento de calidad del CO rodenticida. No, esto no es fácil alcanzar, pues esto nos ha llevado 47 años de desarrollo, ¿verdad? Y seguimos creciendo. O sea, cada año les puedo asegurar que se produce más. Eh, tenemos 3 turnos, producimos 24/7 y seguimos innovando y estando ahí a la vanguardia en el mercado. Básicamente lo que hacemos es ensayos por número de lote, donde están los diferentes ingredientes activos, revisión de las hojas de cada lote que se dejan por varios meses para darles trazabilidad, determinación de propiedades físico-químicas si fuese requerido por alguno de nuestros clientes, y bueno, investigar consultas sobre el desempeño del producto y estabilidad a nivel de campo. Entonces, realmente todo esto yo lo englobo como la ventaja de Bell o las diferencias de Bell a nivel de industria. Por supuesto que hay mucho más, pero que quería traerles esto el día de hoy como para compartirles un poco lo que hacemos, ¿no? Que siempre me lo preguntan. Entonces, bueno, al final creo que ya cumplimos con el tiempo, pero lo que quería traerles es un resumen o de los aspectos más importantes que yo considero que se deben de tomar en cuenta al momento de utilizar un CO rodenticida. Espero que haya sido de su agrado. Les deseo muchísimos éxitos a ustedes en sus negocios y en lo que venga en un futuro, que ojalá la situación en Perú pues esté mejor cada día y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Estoy abierto a cualquier consulta. Espero que tengamos un espacio para consultas porque siempre es importante poder evacuarlas. Un abrazo y muchas gracias por el tiempo.